Hola, ¿qué tal? Vamos a iniciar una serie de podcasts en los cuales voy a desarrollar algunos temas. Por ejemplo, ahora quise arrancar con algo simple, pero curioso, como es la historia de las religiones. Y en esta primera entrega voy a ver y desarrollar el tema del judaísmo. Así que, como les dije, en varias entregas que voy a realizar, vamos a ver origen del judaísmo, del cristianismo, del islam, del budismo. Pero quiero comenzar hoy con la historia de la religión monoteísta más antigua del mundo. Una religión complejísima y con un calado cultural muy potente, que hace que después de miles de años sus creyentes se sigan identificando con épocas pasadas. Les hablo, cómo no, del primer pueblo del gran libro, los judíos. Así que tomen nota, porque hoy en la casa de Regulus hablamos de la historia del judaísmo. Eso sí, antes de meternos en la faena y para que nadie se enoje, una de las principales fuentes de información sobre el origen de la religión judía es la Biblia. Y si somos más puntillosos, concretamente hablamos de la Biblia hebrea, que es muy parecida al Antiguo Testamento, al Testamento católico y al Tanaj. Y este último es un conjunto de escrituras sagradas canónicas dentro del judaísmo, y sus 5 primeros libros son los mismos que los del Antiguo Testamento. Con esto aclarado, vamos al tema. A lo largo de la historia, el pueblo judío y su religión han mostrado una gran adaptabilidad, ya que los orígenes de la religión son tan remotos que hay que situarlos en la Mesopotamia, más concretamente en la desaparecida ciudad de Ur, en la actual Irak. Y es que se supone que en esta ciudad nació el señor más importante de esta religión, la piedra angular no solo del judaísmo, sino también del cristianismo y el islam, el profeta Abraham. Según la Torá, en un momento determinado de su vida, Abraham recibe la visita de Dios, quien le pidió crear una nueva nación en la zona de Canaán, situada entre el Mediterráneo y el río Jordán. Poca cosa hago para hacer algo de fin de semana, digamos. Abraham entonces tuvo que superar una enorme cantidad de retos y misiones estrambóticas, como casi sacrificar a su propio hijo para demostrar su lealtad. Así, el primer profeta Abraham comenzó a seguir las enseñanzas de Dios y fue conocido también como el primer judío, que en hebreo significa hombre que adora a Dios. De esta manera fue pasando así sus creencias a sus hijos, Ismael e Isaac, y estos a su vez a su descendencia. De Jacob, el hijo de Isaac, se dice que surgieron los 12 hijos fundadores de las 12 tribus, que constituyen el pueblo judío, que según la Biblia fue esclavizado en Egipto hasta ser liberado por Moisés en el 1300 a.C. Según el Antiguo Testamento, Moisés, elegido por Dios como líder y legislador de su pueblo, llevó a los israelitas a través del Mar Rojo. Su sucesor, Josué, tras apoderarse de la ciudad de Jericó y derribar sus murallas, consiguió finalmente asentar a su pueblo en la tierra prometida. Así fue como Canaán cae por fin bajo el gobierno de las leyes hebreas, y la tierra prometida fue repartida entre las 12 tribus que se agruparon en 2 reinos, el de Judá y el de Israel. A partir de este momento parece que hubo un largo periodo de monarquía en las que aparecen los archiconocidos reyes David, el que mató a Goliat, y Salomón, que quería partir bebés por la mitad. Parece que fue en esta época cuando se construyó por primera vez el templo de Salomón en Jerusalén. Evidentemente, a pesar de todo lo que hemos contado, no hay ni siquiera una base mínima real a nivel histórico. No podemos probar prácticamente nada de esto.
Pero aún así sigue siendo interesante conocer la historia. A pesar de que con el tiempo los judíos habían formado dos reinos fuertes, estos no pudieron resistir la invasión de Siria del reino de Israel, comandada por Shahagún II, ni tampoco la babilónica del reino de Judea, comandada por Nabucodonosor en el año 586 a.C. Muchos de estos judíos fueron deportados hacia Babilonia, en donde según los libros fueron nuevamente esclavizados. Esto constituyó la primera diáspora de los judíos. Con los babilonios el primer templo de Jerusalén fue derruido y los judíos durante su exilio se dedicaron a escribir textos religiosos en los que, por cierto, les echaban toda la culpa a los babilonios. A los babilonios les siguieron los persas y parece que con estos últimos la cosa fue mejor. En tiempos de Ciro II el Grande, muchos de los judíos inicialmente esclavizados por los babilonios volvieron a su tierra natal para reconstruir, levantar el segundo templo de Jerusalén sobre las ruinas del anterior. De hecho, Ciro II figura en la Biblia como el libertador de los judíos, así que sí parece que los persas tenían un poco más de feeling con los judíos que sus antiguos esclavizadores. Aún bajo el dominio persa, las tierras de Israel y Judea hubieron de vivir una nueva invasión, la de los griegos, hasta la rebelión de Judas el Macabeo, y desde Cristo es que el antiguo reino de Israel no volviera a estar otra vez bajo el dominio judío. Como era de esperar, los pobres judíos, la alegría no les iba a durar para siempre. Hacia el año 6, Roma se anexionó Judea y la convirtió en provincia del imperio. De hecho, es durante este periodo cuando aparece un tal Jesús, un nuevo profeta que seguro le suena. Nuevas rebeliones internas asolaron el reino desde el año 66 y fue finalmente 4 años después, en el 70, cuando el emperador Vespasiano sofocó aquellas luchas con la quema de Jerusalén y la nueva destrucción del templo. Esto fue una catástrofe absoluta para el judaísmo. Muchos de aquellos judíos fueron nuevamente exiliados o deportados como esclavos por todo el Imperio Romano, en lo que debería considerarse como otra diáspora. Esto favoreció la implantación de muchas comunidades judías a lo largo y ancho del Imperio Romano. Eso sí, gracias a la dispersión, se dieron más de 100 años de florecimiento y expansión de la cultura judía en otros lugares. Y en el año 200, el rabino Yehudá Hanasí codificó la ley judía en el Misná, la que fue la primera parte del libro conocido como el Talmud, que es un libro que extiende y complementa al mencionado Tanaj. Durante la Edad Media, todos estos siglos de exilio y de largos periodos de migración masiva llevaron a la propagación de cultura de la tradición hebrea por el resto del mundo. Estas diásporas llevaron a los judíos a muchísimas partes del mundo, como Asia Menor, o a Grecia, o a Italia, e incluso años más tarde llegarán a España. Cabe remarcar que en aquella expansión geográfica, sumada a los lazos religiosos y culturales que unían a aquellas comunidades por todo el mundo, los convirtió en comerciantes de enorme éxito. Y aunque fueron perseguidos en los primeros siglos de la expansión del Islam en Asia Menor, la expansión musulmana llevó la paz para los judíos, quienes pasaron a ocupar importantes cargos como hombres de Estado, médicos, banqueros, teólogos, poetas o investigadores. Eso sí, finalmente en la península ibérica, bajo el reinado de los reyes católicos, los judíos fueron obligados a convertirse al cristianismo, siendo expulsados aquellos que no lo hicieron. De esta forma, los llamados judíos sefardíes tuvieron que abandonar las tierras actualmente españolas, y en el año 1492, le debe sonar quizás por un tal Cristóbal Colón, fue cuando tuvieron que hacerlo. Eso sí, actualmente España está tratando de redimirse de ese hecho
y le ha dado derecho a la nacionalidad española a todos los judíos sefardíes que puedan demostrar sus lazos pasados con España. Por cierto, si alguien escucha hablar a un judío sefardí, es bastante curioso porque aún hablan una especie de castellano antiguo de la época. A todo esto, durante la Edad Moderna, la mayoría de los judíos fueron expulsados de Inglaterra, Francia, Alemania y Suiza, y fueron estableciéndose en Polonia y Rusia. De hecho, en 1648, la comunidad polaca contaba con más de 500.000 judíos. Los judíos polacos llegaron a tener incluso una organización autónoma dentro de Polonia, transformándose en el centro de la actividad judía. Más tarde, con la llegada de la Revolución Francesa, la Asamblea Nacional de Francia concedió los derechos de ciudadanía a todos los judíos que hiciesen un juramento de lealtad. Este momento se conoce como la emancipación de los judíos y que fue replicado lentamente por otros países europeos. Sin embargo, a pesar de que la igualdad civil para todos los judíos estaba garantizada por la ley, los judíos europeos siguieron siendo perseguidos por el antisemitismo y la discriminación social. De hecho, la tradición comercial judía llevó a algunos de ellos durante la Revolución Industrial a convertirse en grandes hombres de negocios, como ocurrió con la familia Rothschild o Rothschild. Todo esto acrecentó las envidias y sirvió como un caldo de cultivo para que el odio acabase por estallar. Y de esta manera, un nuevo antisemitismo basado en ideas raciales y pseudocientíficas llegó a su máximo exponente en la Europa de la primera mitad del siglo XX con la Alemania nazi. Como bien saben ustedes, tras el inicio de la Guerra Mundial, los judíos fueron víctimas de una violenta persecución y de un holocausto que acabó con la vida de millones de personas. A causa de este antisemitismo y del holocausto, surgió un movimiento sionista que defendía el establecimiento de una patria para el pueblo judío en la región de Palestina, haciendo que muchos judíos emigraran hacia allí. Así, poco tiempo después de finalizar la guerra, en el año 1948, se estableció el Estado de Israel como el primer Estado judío reconocido oficialmente por parte de la comunidad internacional. Muchos países árabes aún el día de hoy no reconocen a Israel, pero de aquella discrepancia en el reconocimiento de su soberanía surgió otro problema, porque en ese momento empezó la interminable historia que aún a día de hoy seguimos viviendo. Y es el conflicto entre Israel y Palestina, y el conflicto de Israel y todos sus vecinos. Y así es como llegamos a la actualidad. A día de hoy hay 14 millones de judíos en el mundo. Son de hecho el 0,2% de la población mundial. Y la mayoría de ellos reside en Estados Unidos e Israel. Y lo cierto es que aunque el número de judíos está en crecimiento, aún no ha llegado a los 16 millones en los que se cifraban a los judíos antes de la Segunda Guerra Mundial. Es importante remarcar que el judaísmo se considera al mismo tiempo como una religión, una cultura, una nación, y quizás por eso, a diferencia de otras religiones, no existe una manera homogénea de practicar el judaísmo. Aunque tengan el Talmud y el Tanaj, no hay un cuerpo jerarquizado y sistematizado de textos religiosos por los que se guíe la religión. No obstante, la cantidad de creencias y leyes tradicionales que tienen es extensísima. Por ejemplo, tienen su propia lengua, la celebración del Bar Mitzvah, la prohibición de cremar a los cuerpos, una alimentación muy estricta y un muy largo, etc. Esta enorme lista de tradiciones puede ser algo que también haya dificultado la asimilación y la mezcla cultural con otras religiones a lo largo de su historia. Eso sí, como sucede en todas las religiones,
no todas estas tradiciones han calado de la misma forma en sus creyentes. Por eso mismo en el judaísmo también se pueden encontrar distintas ramas en la actualidad, cuya principal diferencia es el grado en el que se adquieren las leyes judías, también llamadas halajá. Por ejemplo, los judíos ortodoxos son los que se adhieren a estas creencias de forma más rigurosa. De hecho, aunque defienden la creación de un Estado judío a través de argumentos religiosos, algunos de ellos no reconocen al Estado de Israel por ser un Estado secular. Dentro de los judíos ortodoxos encontramos a los jaredíes o judíos ultraortodoxos que practican un judaísmo particularmente devoto que da la espalda a la sociedad moderna y abraza los valores tradicionales hebreos. Se los diferencia porque por lo general vistan ropas oscuras, son familias grandes, y luego están los conservadores que permiten la adaptación al mundo moderno pero sin dejar de conservar la legislación judía, así como la antigua lengua hebrea en la liturgia. Pero por otra parte, el judaísmo progresista es el heredero del judaísmo liberal, surgido en Alemania durante la Ilustración, y construye de esta forma una visión moderna e intelectual que a menudo ha sido llamada la Ilustración judía. En cuanto a las etnias, los judíos se pueden dividir en tres diferentes ramas, como los askenazíes, que son judíos de Europa Central Oriental, los sefardíes, que son judíos españoles, o los misrajíes, que son judíos de Oriente Medio y del norte de África. Y de esta forma, en esta pequeña introducción a una serie de podcasts que voy a realizar, quise hablar, por ejemplo, en este caso, del tema de los judíos. La siguiente presentación va a ser sobre el cristianismo, seguirá el islam y finalmente el budismo. De esta manera, vamos a tratar de que aprendamos un poco entre todos, adquiramos un poco más de algunos conocimientos, algunos ya lo sabrán y será para reforzarlos, pero básicamente para que nos divirtamos un poco y quizás haya algún tipo de interacción en el futuro. Hasta entonces, nos vemos.